Y bueno, pues saludamos también a quienes nos ven en la grabación, a quienes están aquí con nosotros el día de hoy. Y empezamos una miniserie. Seguimos en esta temática de haciéndome responsable de mí. Sin embargo, empezamos también esta miniserie. Porque parte de poder hacernos responsables de nosotros mismos ha de implicar tratar un tema que ha de ser como el elefante rosa en la habitación, el ego durante el proceso de ser también. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, o bueno, no sé si así sea el pensamiento de todos, pero creo que puede ser algo muy recurrente. El pensar que una vez que estamos buscando ser también, ya todo está ordenado, es una persona opuesta, también está aquí, y una persona que pudiese llegar a tener ego está del otro lado. Lo manejamos como blanco y como negro. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros sobre el ego, se nos hace tan complicado el poder mencionarlo, porque al final lo vemos tan contrario. Pensamos que, aunque ya conocemos que el término de también no tiene que ver con una perfección absoluta, muchas veces durante el proceso, de una manera o de otra, buscamos activamente el ser perfeccionistas, el tener todo de alguna manera como nosotros lo queremos. Y de ahí que entonces el tema del ego lo dejamos como que en la esquina incómoda, es el elefante en la habitación, nadie habla de él, pero bueno, no puedo desarrollar hábitos, no puedo conectar con los demás, no logro dejar de juzgar ni juzgarme. ¿Por qué? Bueno, porque este tema tan incómodo es necesario de tratar. Y recordando esto, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es el sentido también del mismo grupo? Pues bueno, Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé también. Recordemos las connotaciones que tiene la palabra de también. Íntegro, pleno, maduro, saludable, inocente. Eso es aquello que el Señor pide de nosotros. ¿Lo pide de manera inmediata? No, porque de hecho dice, anda delante de mí. Se entiende que es un estar continuando y no un súbito arranque de nada más posicionarnos, sino más bien de manera continua y consistente estar existiendo, estar siendo de esta manera también. Y bueno, pues también a lo largo de estas sesiones hemos hablado de que las herramientas que podemos con ayuda del Señor proporcionar por aquí tienen esa finalidad, podernos desarrollar como personas saludables, íntegras, plenas, para poder caminar delante del Señor con una existencia funcional. Y pues bueno, parte de poder llegar a esa funcionalidad en plenitud ha de ser vernos cara a cara con nuestro ego. Y bueno, aquí sí quisiera a ver quién me pudiese ayudar con su opinión. Para ustedes, ¿qué significa el ego? ¿Qué es el ego? Así lo que se les ocurra. Una vida centralizada en sí mismo. Ok, muy bien, Emerson, gracias. Una vida centralizada en sí mismo. Ok. ¿Alguien más tiene alguno? Eh, no ceder, No ceder, no sé, ok, como aprensión. sí, y como el control, como siempre querer tener la razón y no, lo que yo digo, eso es, y lo de los demás no importa. Ok, muy bien, Lili, gracias. Pues bueno, ahorita nos vamos a quedar justamente con estas dos participaciones. Gracias, Emerson y Lili. Y pues vamos ahí en el sentido. Algo centrado en mí y por ende algo aprensivo, a que como yo lo digo, como yo lo quiero. Ok, vamos hasta ahí. Bueno, pues es importante ahorita antes de pasar al concepto del ego y todo, les digo, pues sabemos que está ahí, es el elefante rosa en la habitación. Sin embargo, bueno, ¿por qué hemos de hablar del ego? ¿Por qué si se supone estábamos hablando de temas de plenitud, por qué hablaríamos del ego? Bueno, pues eso sí tiene varias razones. Una de ellas nos ayuda a comprender las disfunciones internas que nos limitan. Por ejemplo, ¿por qué no puedo conectar con los demás? Bueno, porque probablemente hay una disfunción interna que es lo que no nos permite poder entablar esta conexión. ¿Por qué no puedo tener hábitos duraderos?
Bueno, probablemente hay alguna premisa de vida, algún valor, algún impulso, algo hay dentro de nosotros que no nos está permitiendo poder dar estos pasos. También nos permite integrarlo de manera sana en nuestra vida. Ojo con esto, integrarlo. Vamos a ver a lo largo de estas sesiones, pero muchas veces cuando hablamos de ego, nos viene este pensamiento a la cabeza. Quítenlo, quítenlo, hay que acabar con el ego tiene que morir, el ego es malo, el ego es todo lo contrario a una existencia también. Y bueno, ok, vamos a dejar eso sobre la mesa. También les pido mediten en qué es una persona egocéntrica y qué es el ego. ¿Es lo mismo? Bueno, ahí ustedes vayanlo pensando. También nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y nuestra conexión con nosotros mismos. El poder hablar del ego, el poderlo poner sobre la mesa. Porque al final, aunque digamos, es que yo tengo una existencia también, digo, sí les creo. Sin embargo, también seamos sinceros, todos en algún aspecto seguimos teniendo ego. Yo, ustedes, todos. ¿Por qué? Porque no somos una obra terminada. Claro, seguramente se van a ver en distintos escenarios, se van a manifestar de distinta manera, pero eso no significa que estemos libres de ego. También nos permite vivir con más autenticidad, sin máscaras y sin una necesidad de aprobación externa. Básicamente lo que hemos estado hablando, parte de hacerme responsable de mí mismo, de poder honrar al Señor con quien yo soy, de poder honrar al Señor con lo que Él ha dispuesto en su corazón para mi vida, ha de ser una existencia genuina, ha de ser una existencia íntegra. Sin embargo, si yo no me puedo hacer responsable de mí, pues bueno, voy a ir buscando quién o qué se haga responsable de mí. Y por ende me voy a alinear a ello para vivir. Cosa que sí, eso no es también. Y también nos permite evaluarnos. El ego nos permite evaluarnos. Eso es importante. Aquí también a lo largo de estas sesiones, la verdad no les sabría decir con exactitud de cuántas sesiones van a constar esta miniserie. Sin embargo, sí vamos a ver varias y vamos a ver que el ego, digo, no la puse aquí, pero uno de los autores de los que estoy retomando esta información es del psicólogo que les he venido mencionando, de Enrique Corbera, y algo que menciona es que él, así tiene su frase, el ego es un buen siervo, pero un mal amo. ¿Por qué? Porque habla de que el ego va a seguir en nuestra vida. Pero, ¿qué determina qué tan funcional o no lo es si es siervo o si es amo de nuestras vidas? Si es siervo, bueno, tiene sentido poder ver que es una manera de evaluarnos. Si es amo, podemos ver por qué limita tanto una vida el mejor. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el ego? Bueno, según algunos comentarios de psicólogos, el ego es la instancia psíquica que puede regular nuestra relación con la realidad. Les decía, el cerebro no distingue lo que es real de lo que es mentira. De hecho, es otra de las cosas con el ego. El ego en cada uno se va a manifestar de manera distinta. ¿Por qué? Porque para mí lo que es verde, para otra persona puede que no. También es el ejemplo que les ponía. Si dos ciegos, uno dice, es que le pregunto, si dos ciegos, uno le pregunta a alguien que sí ve, ¿cómo se siente el color verde? Y él le dice como terciopelo. Viene otro ciego y él le pregunta, ¿cómo se siente el color verde? Y él le dice como la brisa. Estos dos ciegos entablan una conversación y entonces uno dice, no, es terciopelo. El otro dice, no, es una brisa. ¿Quién tiene razón? Bueno, depende de quién escucharon. En realidad no es que alguno tenga una razón, simplemente lo que ellos conciben y aunque no fuera realidad, les decía, el cerebro no lo distingue. Para el cerebro todo lo que pensamos da la importancia de cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque para el cerebro todo entra. Por ende, el ego engloba todos los conceptos que nos podamos imaginar. Al mismo tiempo, llega a equilibrar nuestros impulsos. Aquí es donde podemos retomar el tema de las tendencias temperamentales, de las heridas emocionales, pues sí, de los impulsos de naturaleza también. Y al mismo tiempo, las normas sociales, que estas sí o sí van a estar en el ego. Aunque digamos, yo no me rijo
por normas sociales. Bueno, ¿cómo sabemos que formarse en una fila para comprar algo es bueno? Bueno, porque son las cosas con las que vamos creciendo. Eso no significa que sea disfuncional. Simplemente es importante traer a colación que de una u otra manera sí seguimos recuperando las normas sociales. Sí están presentes en nuestra vida. Obviamente, nuestra parte de nuestra tarea sí es indagar en qué tan funcionales y de acuerdo al señor son, pero sí lo están. Aquí les traje una tablita comparativa y de hecho en esta sesión vamos a ver varias tablitas comparativas. En lo personal, siento que son una muy buena manera de comparar autores, pensamientos y bueno, aquí cada psicólogo concibe de una u otra manera el ego y sí quería traérselos porque creo que aunque no diferentes, son diferentes, nos dan varias caras de lo que viene a ser el ego. Según Sigmund Freud, el ego es parte de la psique, equilibra los impulsos y las normas. Es decir, es lo que está en mi cerebro y me dice esto es bueno, esto es malo, dependiendo de lo que aprendí. Un punto para Freud, sí. ¿Por qué? Porque al final parte del ego. Ok, ¿por qué yo voy a tener una comunicación cordial? Bueno, porque parte de las normas sociales, pues están así. Aunque mi impulso sea mucho de gritarle a la persona, aunque yo no sepa de comunicación asertiva, digo, en la mayoría de los casos, no, no quiero hacer generalidades, pues voy a refrenarme de hacer un mal comentario. ¿Por qué? Porque está mal. ¿De dónde viene el está bien, está mal? Bueno, son parte de las normas que hemos aprendido. Porque una cosa es funcional y disfuncional y otra cosa es bueno y malo. También, otro punto de vista es el de Carl Jung. Él dice que el ego es el centro de la conciencia. Es lo que viene a darnos identidad. Para Jung nos viene a dar identidad. Pero ha de trascenderse para alcanzar la individuación. Él lo percibe como Jung lo percibe como una generalidad social que nos dé identidad y nos ayuda a identificarnos. Sin embargo, él nos dice que para adquirir madurez es importante alcanzar esta individuación. Que sí, que no, porque sí, pero a conciencia. También Donald Winnicott, espero haberlo mencionado bien, habla del ego con la distinción entre el verdadero yo, que es el auténtico, y el falso yo. Una construcción de la personalidad para agradar a los demás. Si se dan cuenta, gran parte del ego es la huella que dejó lo externo en lo interno. ¿Cómo? Porque yo aprendí que eso estaba bien visto, porque yo aprendí que esto estaba mal visto. No sé ni por qué, no sé ni por qué lo estoy haciendo así, no sé si quiero, no sé si puedo, pero aún así lo hago así. ¿Por qué? Porque es lo que se espera, es lo que se quiere de mi persona. Y bueno, destaco al final la percepción de Enrique Corbera, que es en quien también me estoy basando en gran parte para el desarrollo de este estudio. Y bueno, él menciona que el ego es un mecanismo de defensa basado en la percepción limitada del yo. Este nos desconecta de nuestra verdadera esencia, en palabras de este autor. Me gusta el concepto que tiene, ya que lo ve como un mecanismo de defensa. Los otros autores, por su lado, lo ven como algo instintivo. Sin embargo, les decía, gran parte del ego nos viene a mostrar cosas no resueltas. ¿Un enojo es parte del ego? Sí. ¿Por qué te molestaría lo que hiciera otra persona? Independiente a ti. Lo que Lili nos comentaba, ¿por qué te molestaría no hacerlo a tu manera? Lo que Emerson nos decía, ¿por qué te molesta? Porque ¿de dónde vendría tu necesidad de centralizarse en ti? Bueno, porque no sé si recuerdan, pero este tema ya lo habíamos hablado, los mecanismos de defensa. El Señor en la inmensidad ha creado nuestro cerebro con tanto detalle que nuestro cerebro durante los primeros años, al identificar una amenaza, se pone un escudo, va creando escudos que es parte de un aprendizaje inconsciente. Ah, ok, por ejemplo, no necesariamente necesito poner la mano en la estufa para saber que quema. Digo, si la pongo y ya me quemé, ya lo aprendí, pero no necesariamente tengo que hacerlo. Asimismo, los mecanismos de defensa. Vamos aprendiendo de manera consciente o inconsciente y lo vamos guardando. ¿Por qué actualmente no iríamos a poner la mano en la estufa? Bueno, por razones obvias y racionales de que quema.
Bueno, es un conocimiento que aprendimos de protección. Asimismo, tenemos un buen de conocimientos, de prácticas y hábitos que hemos adquirido para la protección de nosotros mismos. Sin embargo, no todos son funcionales. Durante la niñez es necesario. ¿Por qué? Porque el cerebro podría irse a un desequilibrio. Por eso se activan de manera, pues, automática. Sin embargo, ya en la edad adulta, era lo que comentábamos hace un tiempo, hemos de ocuparnos de analizar si realmente los mecanismos de defensa que se crearon en nosotros nos siguen siendo útiles al día de hoy, y el ego es uno de ellos. ¿Cómo se manifiesta mi ego? Dependiendo qué cosas duelen, dependiendo qué cosas molestan, dependiendo de qué heridas el ego trata de proteger para que no le echen limón y no arda. Asimismo, tan profundo puede ser el ego que viene a ser parte de la construcción de nuestra identidad. Sí, sí, en nuestra identidad sí hay ego. Eso necesitamos también ser bien conscientes. Y de hecho, vamos a ver un poquito más adelante que, y en el principio ya estaba el ego. ¿Cómo se ve el ego en la construcción de nuestra identidad? Bueno, la relación con nuestros cuidadores. Aprendemos cómo necesitamos actuar para recibir amor y aprobación. ¿Por qué? Porque se va generando esto también en el niño. Ok, yo vi que si me porto bien, de nuevo, bien entre comillas, no necesariamente es funcional. Bien de acuerdo a lo que mis papás esperan, mis cuidadores esperan, voy a recibir un dulce, por ejemplo. Si yo hago esto, voy a recibir aquello. Es un aprendizaje, básicamente el tanteo. Por eso mismo, muchas de las cosas que tenemos de adultos, por ejemplo, no poder poner un límite. ¿Por qué? Porque yo aprendí que así recibía cariño, si yo no ponía límites. Eh, Vivir de una manera sin una buena comunicación, sin una expresión de emociones. Bueno, es que yo nunca lo vi. Ok, vemos, se va. Estas huellas del ego internas vienen a reflejar lo que vivimos en lo externo, principalmente en los primeros años de vida. También, al mismo tiempo, los mensajes de la sociedad y cultura, que digo, van variando. Las expectativas que se tienen hoy día como éxito o valor no son las mismas que hace un siglo. De ahí sí va a variar en nuestra sociedad actual qué se espera, en nuestra sociedad actual cómo se ve una familia, en nuestra sociedad actual qué se piensa que es ser mujer, qué se piensa que es ser hombre, porque en base a eso vamos a crear nosotros estándares por los cuales nuestro ego, porque al ego le encanta cumplir estándares, nuestro ego va a agarrar y decir, exacto, yo debo de ser así. La experiencia de éxito o fracaso marca bastante cómo se relaciona el ego con nuestra identidad, ya que moldea nuestra autopercepción, cómo yo me veo a mí y también cómo yo me estimo a mí. Y bueno, muy parecida a la segunda, el condicionamiento social, ya que se nos enseña a encajar, a veces reprimiendo nuestro verdadero yo. Aquí sí quiero ser enfática porque podríamos pensar, ay, mi verdadero yo, sé tú mismo, esos mensajes motivacionales de coaching. Número uno, eso no es psicología, el coaching no lo es. Y número dos, no nos referimos a eso. ¿Cuál es el verdadero yo? Ahorita en esta conciencia de poder ser también, bueno, es esta experiencia de desarrollo funcional delante del Señor. Eso sería nuestro verdadero yo. ¿Con qué? Con lo que ya traemos. Ok, es este desarrollo personal, es este desarrollo humano delante del Señor con lo que yo ya tengo. Por ejemplo, si una de mis tendencias personales es ser perfeccionista, bueno, son cosas que yo voy a trabajar delante del Señor. Sigo trabajando con lo que hay en el corazón del Señor para mi persona. Sin embargo, recordemos, su relación también es súper personalizada. Conmigo no va a tratar el mismo tema que con Lili. Aunque las dos seamos perfeccionistas, la relación que Lili tenga con el Señor es de ella, asimismo la mía. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento social? Y yo no me refiero solo al de afuera. Puede haber un condicionamiento social religioso en el que les decía, no, yo soy tamim, yo existo en plenitud del ego, ni me hables porque yo no tengo ego. Y sí, primeramente, la parte de decir es que yo no tengo nada de ego,
Realmente sería la primera señal de que sí, sí tenemos ego, pero ¿por qué sería difícil aceptar? Yo trabajo con el ego, porque es más fácil decir, por ejemplo, en un contexto social religioso, yo leo mucha Biblia y se ve bien por fuera, pero, por ejemplo, si mi razón del estudio llegase a ser una arrogancia intelectual, sigue siendo ego, aun por mucho de que mi actuar sea correcto. Por eso aquí es momento de cuestionarnos qué veo como correcto y qué veo como incorrecto. Ojo, es nuestra percepción, porque es distinto los parámetros que el Señor nos pone. El Señor nos pone parámetros y nos dice qué es funcional, qué es disfuncional. El Señor nos pone límites para vivir vidas plenas en su instrucción. Sin embargo, lo que yo digo, esto es bueno, esto es malo, eso lo aprendí. Esto es azul, esto es morado, eso también lo aprendí. Esto es blanco, esto es negro, también lo aprendí. Y entonces es momento de ver, ¿sí? ¿Realmente sí? ¿O no era tan así como lo aprendí en ese momento? El ego tiene muchas características, muchas, muchas, muchas. Pero vamos a ver algunas. Justamente Lili dio en el punto, busca control. Al ego le gusta tener el control, le gusta ser perfeccionista. Quiere asegurarse de que todo salga como espera, quiere y siente. Al ego le gusta mantenerse seguro, mantenerse sin incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que no se le obliga a salir de su zona de confort, donde no se le obliga a cuestionar sus percepciones, donde no se le obliga a hacer las cosas distintas. También, el ego necesita aprobación externa. Se siente validado solo si es reconocido por los demás. Solamente si alguien me dice que lo estoy haciendo bien, entonces yo me siento bien conmigo. Básicamente lo que veíamos acerca de que hemos de desarrollar también esta relación con el Señor. ¿Por qué? Porque la aprobación externa de díganme que lo hice bien no va a ser funcional. De nuevo, ¿por qué? Porque cada persona, el juicio que pueda emitir, va a hablar de sí mismo, no de mí realmente. Por mucho que queramos ser objetivos, pues al final, por ejemplo, si Dianita dice que es color rosa y yo le muestro algo y ella me dice que es color rosa porque sí se lo enseñaron, bueno, para ella va a ser así, pero no necesariamente esa es mi realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que le enseñaron a Dianita, pero no significa que sea lo mismo o que sea hacia donde el Señor me esté llamando. También el ego se alimenta del pasado y del futuro. Al ego no le gusta estar en el presente, dificulta la presencia y la conexión con el momento actual. Me culpo por el pasado y al mismo tiempo corro por el futuro. ¿Por qué? Porque se quiere buscar el control, se quiere tener la certeza de lo que va a venir. Por eso mismo, el ego no iba en el presente. Esas son las principales características. El ego o se está culpando o culpando a los demás o está preocupado por lo que va a venir, si sí, si no, si bla, si arriba, si abajo, si de distinta manera. ¿Por qué? Porque es una manera de desafanarse y de no responsabilizarse por su presente. También el ego evita el cambio y la vulnerabilidad. Al ego no le gusta ser vulnerable. Lo ve como un área de debilidad. ¿Por qué? Porque prefiere lo conocido. Ese de hecho, digo, si no me acuerdo mal, es más vale mal conocido que bueno por conocer. Creo que sí, vas. Gracias, Ceci. Así es. Entonces, prefiere buscar lo conocido, aunque no sea funcional. Aunque no sea funcional, no importa, mientras sea conocido. Y al mismo tiempo le teme la transformación. Tiene una resistencia al cambio el ego. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo lo voy a hacer si me lo han enseñado? O simplemente, ¿cómo voy a hacer algo distinto? Si yo así me siento bien, si yo así me siento cómodo. Les digo, tiene muchas características el ego y también muchas facetas. Tanto, no sería muy fácil, ¿no? Identificar a una persona egocéntrica como, ya viste, esa persona es bien arrogante. Ok, puede que sí, no niego que no pueda ser esa persona, no niego que esa persona pueda tener ego, pero que yo la haya señalado primero, me habla de un ego primero en mi persona. ¿Por qué?
porque qué necesidad tendría yo de estar señalando a la otra persona. Al mismo tiempo, por ejemplo, vemos una persona súper servicial, una persona de no, de verdad es que yo soy lo peor del mundo y decimos, esa persona es alguien humilde, es alguien sin ego, porque a sí misma hasta de- ve baja su imagen, ve deteriorada su imagen. Bueno, también es ego, de distinta manera, pero sigue siendo ego. Un ego mm, moralmente más aceptado que poder deliberadamente decir si soy egoísta. Aunque aquí también, digo, tampoco la puse en la presentación, pero el personaje que veíamos al principio, de Carl Jung, tiene una frase, se me hace valiosa, quiero compartírselas y no quiero que se tome mal, de verdad, sí les pido como comprensión en ese sentido. Tiene una frase que dice, prefiero ser un hombre íntegro que un hombre bueno. ¿Con cuál premisa? Prefiero estar trabajando de manera completa en quién soy yo, aún con errores, que estar aparentando hacer cosas buenas. Y básicamente es eso. El ego, por muy bonito que se vea por afuera, si no es íntegro, si no alcanza a poder ver todas sus áreas, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo oscuro, pues bueno, nada más es una bondad basada en la moral por encimita, pero no hay ninguna transformación, porque seamos bien sinceros. De hecho, ahorita lo vamos a ver al final. Al ego le gusta y se siente más cómodo. De hecho, todo. O sea, seamos bien sinceros, es más cómodo poder centrarnos en hacer cosas, en hacer actos buenos, que realmente en empezar a trabajar de fondo. Y aquí Dianita nos pone, Jimé, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Qué específicamente, Dianita? ¿O desde dónde? Hola, buenas noches a todos. Sí, la frase, porfis. Ah, ok. Sí, prefiero ser un hombre íntegro que un hombre bueno. Esa es la frase de Carl Jung. ¿De qué? Y bueno, seguimos. Y bueno, les decía el ego en el principio, para practicidad de esta sesión, ya que no tenemos así como mucho tiempo, y tampoco en este sentido es un estudio bíblico, pero aún así, si quieren centrar, bueno, más bien, si quieren leer, yo los invito al proyecto de nuestro querido Ezequiel de Leamos Juntos la Biblia. Digo, ahorita no vamos a leer, pero aún así, si quieren leer, bueno, ese es el espacio correcto. Aquí Annie nos pone en el chat. Hola, Jimmy, tengo una pregunta referente a lo ya explicado sobre el ego. ¿Qué papel desempeña el ego con lo que está dicho, morir a la carne y negarse a sí mismo? ¿Ok? Gracias por tu pregunta, Ani. De hecho, justamente ahorita la vamos a ir contestando y tenemos una tablita comparativa al final para ver la diferencia entre qué es la vida en el espíritu y qué es la vida en el ego. Entonces, dame unos minutitos y ahorita la contestamos. Y bueno, retornando a esto, les decía el ego en el principio. Creo que ya todos conocen la historia, nada más la traigo así como rápidamente a poder reflexionar esta historia. Y bueno, es la de Génesis 3 para refrescar la memoria. Recordemos el Señor, no nos vamos a meter, claro, tampoco y si fue así, era un árbol, si era una serpiente. Bueno, la historia de cuando el Señor pone en el jardín del Edén a Adán y Eva. El relato de Génesis dice que cuando terminó de crear el cielo, la tierra y todo lo que había en ella, creó a los seres humanos y después en Génesis 3 nos habla de, así lo llegan a poner como la tentación, el primer pecado, le ponen muchos nombres. El punto fue que el Señor les dijo que podían comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro, que estaba en el jardín. A esto, pues bueno, fin de la historia, aparece la serpiente y le dice a Eva, ¿a poco Dios te dijo que no podías comer? Ella le dice, sí, sí me dijo que no podía comer, ni siquiera lo podía tocar. La serpiente le dice, pues es que él no quiere que lo coman para que no sean como Dios. Total, Eva come de este fruto, después se lo da a Adán. Y en ese momento la Biblia nos escribe que se les abren los ojos. Se dan cuenta de que estaban desnudos. Por la vergüenza que sintieron,
se esconden. Después el Señor los llama. Y bueno, no me voy a meter en el tema de si el pecado, si no era pecado, tema para después, pero ahí está el ego. Si pudiéramos verlo, podríamos decir, claro, porque desobediencia igual a ego. Sí, sí, pero también hay otros aspectos de cómo se manifiesta el ego en la historia de Adán y Eva. Una desobediencia, pero hay desobediencias que sí pueden ser basadas en la arrogancia. De igual parte no podríamos definir de claro, Adán y Eva tenían eso en su corazón. No sabemos en su totalidad. Sin embargo, podríamos ver que es una ilusión de control. La serpiente les hace creer que pueden ser como Dios a través de este fruto, apelando al deseo de independencia, de me salgo así como que del camino y llego, porque, tema para después también, en este sí vamos a andar después, en las próximas sesiones, el Señor ya había dicho que los había creado a su imagen, iban a ser como Dios. Y la serpiente les dice lo mismo, ¿era pecado querer ser como Dios? Si el mismo Dios había dicho que lo iban a representar, no, no era pecado. Pero el medio por el cual les estaba diciendo era sin esfuerzo y básicamente cómete esto y ya. Algo muy similar al tómate el té, no hagas ejercicio, no cambies tu alimentación y vas a bajar de peso. Bueno, si lo podríamos relacionar de manera vulgar, pues, algo así. Este como uno de los puntos. La vergüenza y el miedo también viene a ser parte del ego, la vergüenza y el miedo, porque tras comer el fruto sienten culpa y temor. Eso también es importante. El remordimiento viene a hablarnos para poder hacer ajustes. La culpa son las voces externas que hemos incorporado y que realmente no tienen ningún objetivo ya en nuestra vida. Es el ego. Por ello, se ocultan de Dios, en donde esto simboliza la desconexión de su esencia y la aparición del juicio interno. Si se dan cuenta, ellos, antes de que el Señor los juzgara, de que realmente el Señor nunca los juzgó, de, ay, ¿por qué lo hicieron? El Señor no lo hizo. Sin embargo, ellos ya se habían tomado la atribución luego de sentir vergüenza, de sentir miedo. A lo tercero que vamos, la culpabilización y la falta de responsabilidad. Cosas muy inherentes al ego. Adán culpa a Eva y después Eva culpa a la serpiente. En donde vemos que aquí tampoco nadie asume la responsabilidad de sus acciones. Pero aquí vemos una línea. Lo primero es una desconexión del Señor por pensar que un camino más sencillo, por pensar que otra manera de hacer las cosas, de tener el control, es lo que va a traer paz a nuestras vidas. Eso es lo que busca el ego, pensar que si lo externo cambia, yo me siento bien. Lo externo cambió y eso no transformó el ser. Punto número 2, la vergüenza y el miedo, la desconexión de uno mismo, porque ellos ellos existían en plenitud antes de este suceso, lo cual se ve a nivel conjunto. Todo lo que yo pueda cultivar en mí, lo funcional y lo disfuncional, lo voy a transmitir de alguna manera. Aquí, en cada uno en sí, ya tenía vergüenza, culpa y miedo. Por eso es tan fácil poder culpar a alguien más. Ahora toma sentido el texto que Yeshua nos decía. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver tu vida. ¿Por qué? Porque si yo me culpo, porque si yo vivo en vergüenza, claramente voy a andar juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque me sigo proyectando. Sin embargo, aquí el Señor nos da el antídoto para el ego. De hecho, aquí vamos a empezar a contestar la pregunta de Dani. ¿Será entonces que el ego debe morir? ¿El ego ya tenemos que acabar con él? ¿Será que podemos coexistir con el ego? Bueno, eso los voy a dejar a ustedes, que el Señor también hable. Sin embargo, sí. Bueno, adelante, Dianita. Jime, yo tengo una pregunta ahí donde, por ejemplo, en la parte donde yo laboro, una de mis funciones es seguimiento y control. Y pues yo hago auditorías, pero se me asemeja mucho a lo que tú dices en la parte personal de todo lo que se hace.
¿Puede uno caer en esto cuando uno hace este tipo de seguimientos y controles en la parte laboral? Sí pudiese ser, pero aquí también habría que prestar atención. Por ejemplo, en tu caso, por lo laboral, pues sí se ocupa, ¿no? Un control. Un médico tampoco podría decir como, bueno, como salgan las cosas, ¿no? Sí tendría que tener cierto control acerca de la situación. Aquí es importante ver dónde empieza y dónde acaba lo que haces. Y dónde empieza y dónde acaba lo que eres. ¿Por qué? Porque quien tú eres va a impactar la manera en la que haces las cosas. Ok, quien tú eres, una persona plena, la manera en la que haces las cosas, entonces va a ser con responsabilidad sobre el control, no con aprehensión. No sé si me explico. Sigues haciendo la misma actividad, porque eso no significa que, bueno, ya dejamos el control, sino lo que tú construyas en ti va a determinar la manera y la intención con la que haces las cosas. ¿Me expliqué? Ok, gracias. Y bueno, entonces seguimos con esto. Les decía que el Señor realmente no vemos en ninguna parte que el Señor se los eche en cara, así como, no, es que tú, ¿por qué? No lo vemos. De hecho, aquí vemos hasta la reacción plena del Señor ante, digo, el Señor tiene un carácter, no tiene la condición humana de nosotros. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como queremos? Bueno, pues nuestras reacciones usualmente son más impulsivas. Sin embargo, vemos al Señor en tranquilidad total, pero sí vemos que les hace unas preguntas. Aquí vamos a empezar a ver cuál es el antídoto contra el ego. El Señor les eh, pide, el Señor los anima a acabar con el ego en ese momento. Yo veo que no. Primero les hace preguntas. La primera, ahí les dejo las citas. ¿Dónde estás? ¿Cuál sería la relación con el ego? ¿Estás consciente de tu estado actual? No me las contesten, son preguntas de introspección. Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Les decía, muchas cosas que nosotros determinamos como buenas o malas vienen en realidad del aprendizaje que hemos adquirido. ¿Cómo yo sé que sí? ¿Cómo yo sé que no? ¿Cómo yo sé, de nuevo, que poner la mano ahí en la estufa me va a quemar? ¿Quién me enseñó? Bueno, ya sea porque lo vi, ya sea porque lo aprendí en experiencia propia, pero de algún momento, digo, de algún lugar, tuvo que venir ese conocimiento. Aquí la pregunta, ¿de dónde viene, de dónde proviene tu miedo y tu vergüenza? En relación con el ego. Claramente el Señor lo sabía, sin embargo, les hace este ejercicio para que ellos se puedan ver a sí mismos. ¿El ego ha de acabarse? Bueno, no lo iremos contestando, pero en primera instancia, el ego ha de observarse. Al ego habrá que verlo cara a cara. ¿Por qué? Porque si no, realmente no conoceremos por qué está ahí. ¿No se acuerdan cuando hablábamos de las emociones y les decía, cada emoción cumple una función? Entonces, por más incómoda que sea, es como si yo le invitara a sentarse conmigo y decirme por qué me está visitando, aunque no me sea grato escucharlo. La pregunta número 3 en este pasaje es, ¿has comido del árbol que te prohibí? ¿El Señor sabía? Sí. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, ¿lo hiciste? ¿Cuál es la relación con el ego? Bueno, ¿desde dónde actúas? ¿Desde dónde? Justamente aquí lo que Diana nos decía. Claro, va a haber muchas cosas donde sí digamos como, ay, esto es ego, esto no es ego. Por ejemplo, alguien que se dedica al área de acompañamiento, pues sí, se ha de observar, se ha de le voy a poner esta palabra, juzgar. ¿Cómo va la persona? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las disfunciones a tratar? Sin embargo, depende también desde dónde. ¿Qué es lo que impulsa lo que haces? Y la última pregunta, ¿por qué lo hiciste? Aquí es donde se empiezan a echar la culpa entre todos y entonces la relación con el ego, asumes la responsabilidad de tus acciones o buscas culpar a otros. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Por qué? Porque también ha de ser un paso principal para poder empezar a tratar el ego, el hacernos responsables de nosotros mismos, empezar a cuestionar y empezar a ver que lo que yo haga o deje de hacer es mi responsabilidad porque de nadie más es. Y bueno, ahora sí, pasamos
a nuestra tabla comparativa más grande de la sesión. Aquí es donde también podemos entrar en nuestra disyuntiva de, bueno, ¿qué hago? Ser también requiere dejar el ego. ¿Cómo dejo el ego? Bueno, pues también para eso son estas sesiones. Sin embargo, el ego tiene varias connotaciones que nos vienen a indicar disfunciones de nosotros. El ego se... ¿Al ego se muere? No. A la carne sí, en cierto sentido, como nos lo habla Pablo, habría también que estudiar un poquito más esos pasajes a profundidad. Sin embargo, bueno, la carne podrían llegar a ser esos impulsos. Sin embargo, el ego, les decía, es un mecanismo de defensa. Es algo que mi cerebro activó, les digo de nuevo, desde el cerebro se activó para poder sobrevivir. Que necesito entender que lo activó y asimismo desactivarlo. Si no, va a seguir habiendo una disfunción. El ego es la máscara para las cosas no resueltas. ¿Ok? Por ejemplo, ser tamim vendría a ser vivir en el espíritu, vivir en plenitud. Entonces, comparándolo con el ego, por ejemplo, el ego busca siempre el porqué de las cosas, el control, la aprehensión. Ser también ha de buscar el para qué, buscar el propósito y la trascendencia. Sí, pero ¿y en la práctica? ¿Se ve igual? Bueno, yo podría juzgar a alguien que dice, ay, ¿por qué? Y tiene control. Yo lo podría juzgar y decir, ay, ¿por qué? O sea, no confía en Dios, no está su fe en Dios. Si se supone está caminando también, bueno, podría ser. Sin embargo, si yo me puedo adentrar, puedo ver que esa persona vivió en un ambiente familiar muy, muy desequilibrado. Claramente, su cerebro activó un mecanismo de defensa para poderse proteger. Si su cerebro no lo hubiese activado, hubiese un desequilibrio tremendo desde la niñez. Un desequilibrio que había que tratar con un profesional de la salud porque no sería una vida funcional para nada. ¿Se dan cuenta? Muchas cosas del ego era lo que les hablaba de las heridas emocionales. No sé si recuerdan cuando las vimos. De las cosas que yo llego a juzgar, ay, ¿por qué soy así? Bueno, detengámonos tantito ahí y observemos. Mucho de lo que yo hago y veo mal no significa que se va a quedar ahí. Simplemente, primero, necesitamos entender que es la manifestación de lo que no está siendo funcional en mí. Entonces, número uno, nuestro objetivo no ha de ser acabar con el ego. Ha de ser trabajar en nosotros para poder sanar lo que manifiesta el ego. De ahí es el negarnos a mí, nosotros mismos, Ani. De hecho, justamente me van a preguntar, ¿cómo me niego a mí misma? Bueno, me sería más fácil decir, bueno, así soy y quien me aguante. Sí, o sea, realmente me sería más fácil. Me evitaría muchas cosas, pero tomar eh, mi cruz, tomar la responsabilidad que el Señor me da a mí sobre mi persona, el autonegarme para poder honrar al Señor, sería, ok, sí me sería más cómodo quedarme así, pero voy a empezar a indagar de dónde vienen estas heridas, de dónde vienen estas disfunciones. Poco a poco, el ego va a ir cesando o va a ir menguando, pero no porque yo trabaje el ego. El ego no se trabaja. Si me preguntaran, bueno, ¿pasos para trabajar el ego? Bueno, el ego realmente es la tapita, es lo que nos manifiesta la disfunción. Habremos de trabajar las disfunciones. Y poco a poco, el ego va a ir bajando, va a ir menguando. ¿Por qué? Porque lo que sostiene el ego son mis disfunciones. Imaginémonos como legos. Es un bloque de mi herida de rechazo, es un bloque de mi hogar disfuncional, es esto, es aquello. Bueno, esto es el ego. Les digo, la tapita. ¿Por qué está tan alta la tapita? Porque la sostienen muchas cosas. Si yo quito la tapita, ¿se va a arreglar mi problema? No, porque yo tengo una pila de disfunciones. Habremos de trabajar con las disfunciones y poco a poco el ego va a ir menguando. Eso no significa que el ego va a desaparecer. Vamos a ver después cuál ha de ser su función. También
retomando lo que ya les había comentado, el ego cree que si las cosas salen como espera, ahora sí va a encontrar paz. Adelante. Sí. Gracias. Perdón la interrupción. Nada más para una pregunta con relación a lo que estabas diciendo. En ese sentido, el tema de la tapa, el de los legos y que no se va a solucionar por quitar la tapa. Mencionaste, el ego no se trabaja. Entonces, el ego sí Observa. El ego ya, sí se observa. De se hecho, pues, decodifica. ¿Podría funcionar también? considero que podría ser que sí, pero sin embargo, volver a esto. La acción directa no es con el ego. ¿Por qué? Porque el ego es el representante de todas nuestras disfunciones. Entonces, por mucho de que yo quiera arreglar cosas con el representante, me va a hablar sobre el ser que vamos a arreglar. Tal vez sí me va a sacar como la cita, sin embargo, va a ser el medio por el cual me muestre, me presente y yo pueda accesar a las disfunciones. Entonces, es encontrarnos con él, en poder ver la tapita, que es lo que sí alcanzamos a percibir, porque justamente los bloques de abajo son de lo que probablemente o ya no nos acordamos o no somos conscientes de ello. Pero el ego es que nos va a venir a decir, no, mira, tienes tantos personajes que necesitas revisar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No sé si me entiendo. Santo Dios. Sí, muchas gracias. Qué intenso. Dianita, adelante. Jime, eso quiere decir, y también tengo como la pregunta de Lili, y es, bueno, ya cuando uno empieza el trabajo de perfeccionamiento y empieza a trabajar en esos faltantes y en esas heridas, imagino yo que empieza a bajar ese ego, o definitivamente ahí queda y queda la tapita. No, sí, justamente como dice Lili, bueno, como ahora sigue contestando las preguntas de las dos, y creo que tienen mucha relación. A mayor heridas, mayor ego, sí. A mayor disfunciones vividas, sí, mayor ego. Sin embargo, gran noticia, las disfunciones vividas sí podemos hacernos cargo de ellas, sí podemos sanarlas y al mismo tiempo se van a ir mitigando sus efectos. De nuevo, es como una enfermedad. Yo me puedo tomar medicamento para que se me quite el dolor de cabeza. Pero realmente, si mi problema es otro, pues es tratarlo de manera integral. Asimismo, las heridas. No hemos de tratar nada más los efectos o lo que alcanzamos a ver del ego. Porque puedo decir, ay, voy a trabajar en mi humildad para no tener ego. Bueno, se podría intentar, digo, podría ser útil en alguna instancia. Sin embargo, todas mis heridas, todo lo que llevo acarreando me va a ir gritando, me va a ir gritando, me va a ir gritando. Y voy entonces a entrar en un estado bien extraño donde estoy viviendo en una ilusión, porque ni siquiera me estoy atendiendo a mí. Estoy proyectando, estoy mostrando una personalidad, una conducta que no es mía. Lo que les decía, por ejemplo, digo, yo sé que es un tanto vulgar, pero un perro ladrando. Se va a cansar de maullar en algún momento. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Lo mismo, por más que yo intente no mostrar los efectos del ego, van a estar ahí presentes. Si antes yo no he sanado lo que lo sostiene. Y esa tapita sí va a ir bajando. Por ejemplo, tengo mi herida de rechazo, tengo mis disfunciones familiares, tengo la falta de formación que hubo. Bueno, tratando cada pilar, la tapita ha de ir bajando, ha de ir bajando, 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 hasta el grado, hemos de esperar en el Señor, en la que la podamos ver así, al ras, en el piso, donde realmente ya no genere ningún impacto en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos la escala. Mientras mi plenitud vaya subiendo, ahora sí que los bloques, digo, se habrá traído bloques ahora que lo pienso, eh, mis disfunciones de un lado se componen de bloques y mi plenitud también se va a construir de bloques. Mientras esta torrecita vaya menguando, porque voy resolviendo cosas, todo lo resuelto va a ir a mi otra torre. Entonces yo voy a ir bajando el ego porque ya no va a tener dónde sostenerse, pero no significa de, bueno, tiramos los bloques, nunca pasó. Lo que les decía con las heridas emocionales, sí, sí pasó, sí, sí duele. También hay que ser
poder aceptar las cosas. Sí, sí duele, sí, sí dolió, sí todavía nos cuesta trabajo. Bueno, esos bloquecitos trabajados han de pasarse al otro, para que entonces la plenitud se ha de componer no solamente de buenos hábitos, se ha de componer de la sanidad de los hábitos disfuncionales. No solo se va a comprender de una autoconciencia, se ha de comprender de sanar la inestabilidad emocional de mi familia. No solo se va a comprender de poder desarrollar autodeterminación, se va a comprender, se va a conjuntar también con la comprensión de que no puedo vivir para los demás. No se dan cuenta, digo más bien, no sé si me estoy expresando bien, de poder poner de un lado los bloques, todo lo que viene a conformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es un bloque, es de dónde. Si lo que está sosteniendo mi plenitud es lo que estoy resolviendo, o lo que está sosteniendo mi ego es lo que no estoy atendiendo. Los bloques van a seguir ahí, pero ha de ser nuestra, bueno, más bien, es nuestra responsabilidad en qué torre, en qué columna los ponemos. Si los tratamos, bueno, nos va a ayudar a subir la plenitud. Si no los tratamos, bueno, el ego va a ir subiendo, 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 hasta poderse hacer más notorio. El ego es una llamada de emergencia. No estás trabajando algo en ti, no estás sanando algo en ti. Lo vemos como arrogante, soberbio, esto. ¿Por qué? Porque yo les digo, ay, soy una persona con ego. Me van a ver mal. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que pues eso no es bueno, eso no es de Dios. Y ojo, no quiero decir que sea de Dios. Simplemente necesitamos poder aceptar cómo estoy. Las preguntas que el Señor les hace a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Por qué pecaste? ¿Al Señor le da miedo? No, no. A nosotros nos da miedo enfrentarnos con ese ego cara a cara. ¿Por qué? Porque sabemos que no es, por fuera puede parecer arrogancia, pero por dentro es miedo. Por fuera puede sonar soberbia, pero por dentro es rechazo. Por eso es tan difícil exponernos al ego. Por eso llega a ser tan complicado poder observar el ego. Y aquí Angelita nos pone, es encontrar la raíz de cada herida y corregir de una a una en la medida que las detectamos. Entonces, justamente, Angelita, en empezar a ver qué está conformando nuestra torre y entonces estar trabajando. Digo, podemos ver una torre de 20 bloques, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, por donde el Señor te indique. Por donde el Señor te indique que vayas empezando a trabajar. Lo que hablábamos también las veces pasadas. ¿Es como bloque a bloque? No. Muchas veces vas a trabajar 3 bloques en una misma situación. Algunas veces te vas a centrar en uno, porque el trabajo no acaba. Podemos verlo como un alfarero trabajando con su vasija. Ya le limó de este lado y ya salió el chipote de este. Y otra vez, porque todo sigue en constante cambio. ¿Ok? No sé si me expliqué. Ustedes me van diciendo porque siento que si no lo revuelvo. Y adelante, Ani. Hola, buenas noches a todos. Perdón que no pueda prender la camarita, es que sigo aquí trabajando. No te Eh, preocupes. pero bueno, ahorita escuchando todos referente al ego, puedo comprender muchas cosas respecto a mi vida. Y sí, bueno, yo algo que he notado es de que durante todo este proceso de sanación, por así decirlo, no es como que yo me haya sentado y diga, a ver, señor, ¿cuáles son mis heridas de la infancia o las heridas que tengo y para que las sane, ¿no? Mañana, sino que ha sido todo un proceso o sea, yo podría decir como de 4 años, donde, no sé, estoy trabajando y estoy ahí yo, bueno, me encontraba yo ahí analizando y pensando y recordando, y de la nada se me venía eso como de, Anaí, tú tienes este comportamiento porque de chiquita tuviste eso, ¿no? O sea, como que todo ese proceso de crecimiento he ido viendo cada herida y para sanar esa herida pasa otro proceso, ¿no? Y bueno, eso es como que en lo personal. Y ahorita que hablas sobre el ego, pues puedo comprender muchas cosas. Pero aquí, bueno, eso es como que ha sido en mi caso.
pero mi pregunta es, ¿será que habrá algún método o algún tipo de ejercicio o no sé, como para que una persona, o sea, como hacerlo más rápido o uno tiene que esperar ese proceso? Buena pregunta, Ani. Bueno, pues primero que nada, qué bueno que el Señor sea quien te esté dirigiendo, quien te esté hablando. Principalmente va a ser un proceso muy orgánico, no así como, a ver, hoy Señor, punto número uno, trabajar. Digo, a veces el Señor sí nos va a dar la indicación, ¿no? Muy puntual. Hoy quiero que trabajes esto, pero va a haber muchas veces en las que el Señor nos va a decir, observa, ¿no? Y si recuerdan que les decía que importante desarrollar para todos nuestros temas de autoestima, autoconocimiento, es la observación, poderte observar, poder observar tu entorno, porque ahí va a ir surgiendo. Ah, ok, ya me molestó tal cosa de tal persona. Ok, voy a observarme. Ah, esta situación me puso así. Voy a observarme. Ah, hoy leí esto y me quedé pensando. Voy a observarme. El ser más rápido, bueno, pues hemos de considerar que todo lo que el Señor dispone para nosotros es un proceso. Con esto digo, yo siento que suena también muy cliché el poder decir como no, todo tiene su tiempo, todo es un proceso, sí, todo tiene su tiempo, en Eclesiastés se nos dice, pero también poder ver al Señor, el Señor no lleva prisa, sí le importa de, no quiero que se malinterprete, al Señor no lleva prisa, pero sí le importa que estemos trabajando con nosotros. ¿Qué ha de evaluar el Señor? ¿Rapidez? Ani, de aquí a la próxima semana sanaste todo. O el Señor ha de buscar ver en nosotros un corazón consciente, consistente y continuo en caminar conforme a Él. Yo creo que ha de buscar eso. O bueno, no solo creo, tengo la certeza de que Él busca ver eso en nosotros. Por Algo que sea como firme, ¿no? O sea, algo bien plantado, por así decirlo. exactamente, Ani. Y justamente, por ejemplo, el Salmo 1, cuando nos dice que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, y nos da como que todas sus características. Y después nos dice que es como un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahí tenemos da su fruto a su tiempo. No quiere decir que se plantó ayer y hoy da fruto. De hecho, si lo podemos ver, no todas las frutas, por ejemplo, se dan en la misma temporada, van variando. ¿Por qué? Porque hay una temporada para todo. Porque los frutos también tienen temporadas. Porque el trabajo que el Señor hace es a largo plazo. Algo rápido, por ejemplo, es, bueno, haz esto, Ani, mañana te levantas a las 4 de la mañana, mañana vas a hacer 2 horas de ejercicio y vas a seguir toda la rutina que te voy a dar para pensar que parte de ser también es tener buenos hábitos. Bueno, sí, pero si no hay primero una construcción en lo que nosotros somos, los buenos hábitos o lo que podamos llegar a hacer no va a ser más que una ilusión de lo que creemos que se espera de nosotros, de lo que creemos que espera Dios de nosotros. Y no realmente el fruto, no realmente la consolidación de las palabras del Señor resonando, impactando y al mismo tiempo formando quienes somos. El Señor no tiene prisa. Entonces, poder escuchar su voz también ha de ser entender que Él quiere que yo trabaje. Va a haber muchas cosas que vamos a poder trabajar más rápido que otras. Va a haber otras cosas que nos van a llevar más tiempo. El proceso de cada uno también es distinto. De ahí nuestra relación personal con el Señor. Él irá disponiendo también las situaciones para poder seguir trabajando en nosotros. Esto no es de el tiempo lo cura todo. Tampoco me quiero ir por ese lado de no. Cuando se dé, porque hay que trabajar activamente. Sin embargo, el trabajo que podamos hacer de manera activa nosotros ha de ir conforme a lo que el Señor nos está hablando. Ha de ir conforme con la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque si corremos, no vamos a caminar con Él. No porque el Señor no corra a nuestro ritmo, sino porque nos dice, quiero mostrarte el camino. No me importa que nada más vayas y conozcas la torre. Quiero mostrarte cómo caminar. Quiero mostrarte qué hay en el camino. Quiero mostrarte qué hay alrededor de ti. Quiero que sientas en la propia tierra al caminar.
ver que la formación con el Señor es muy integral, porque el Señor no está centrado en que la plenitud sea un objetivo, un resultado de Ani mañana plena, sino más bien Ani, a partir de hoy, caminando en plenitud. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos obras terminadas. Pablo nos decía, y estoy seguro de que el que empezó la buena obra en ustedes la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. Y que finalmente, que todavía tengamos áreas de oportunidad, es es un recordatorio de nuestra dependencia del Señor. Si ya viviéramos así sin ningún error, sin ningún área, yo creo que muy fácil diríamos como, bueno, ya, ya está. ¿Por qué? Porque en nuestra condición humana nos sentiríamos independientes. Ya logré todo lo que yo quería, ya obtuve, ya me siento como yo quiero, vámonos. Por ejemplo, cuando vas al doctor y ya te das de alta en el peor de los casos, cuando sientes que te sientes bien. Pero ver con el Señor quien nos dice, no es un trabajo de aquí a que logres algo, es una formación de aquí a que yo regrese. Por eso, también en esta vida y también en la eternidad. Y aquí, bueno, respondiendo a lo del chat, Emerson nos pregunta, ¿se interpreta como un adjetivo calificativo y no una condición que conecta con una naturaleza inclinada hacia la disfuncional? Muy bien, Emerson, justamente el ver que es algo que está, porque es diferente a lo que les decía. No es lo mismo el ego que una persona egocéntrica. El ego está en todos, en todos. Y quien me diga que no, bueno, pues la verdad es que creo que connota, sobre todo, que sí lo está existiendo. Creo que también ver a las personas con otros ojos, misericordia. Justamente empezar a trabajar el ego me ayuda a mí, a verme distinta. Y asimismo a poder ver a los demás como el Señor los ve. Porque yo no puedo ver a los demás como el Señor los ve, porque yo primero a mi propia persona no me veo como el Señor me ve. Y recordemos, nadie da lo que no es. Elvin nos pone, el creador nuestro nos muestra lo que necesitamos sanar al observar cómo nos relacionamos con los demás. Exactamente, Elvin, justamente el poner atención a lo que el Señor nos habla, porque sí digo, o bueno, he de esperar también que les sean útiles estas sesiones. Sin embargo, la voz del Señor no se limita al tiempo que podamos tener. Imagínense, una vez por semana. Más bien, la voz del Señor se encuentra en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y ahí es donde hemos de pausar para poder prestar atención. Eso nos pone muy conductual, exactamente. Y bueno, para acabar la tablita, justamente muy relacionado, el ego se centra en los actos y en el rendimiento. ¿Cuánto ya di? ¿Cuánto no? Ani, bueno, no sé si levantaste tu manita o era la que había quedado de hace rato. Ay, sí la levanté. Es que en lo último que mencionabas me surgió una pregunta. Bueno, cuando dijiste referente de que escuchamos la voz del Eterno en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, yo tengo esta pregunta ya desde hace algún tiempecillo que me viene ahí molestando, ¿no? Y es cierto de que pues a veces una es muy romántica, ¿no? Yo me considero alguien que soy muy romántica. Pero pues igual en cuanto al trabajo con el que el padre ha venido haciendo en mi vida, eh, hay momentos en donde, o sea, en oración o así, yo en mi mente digo, o sea, como que mi mente, o sea, es mi voz, yo me digo como de que no haz esto o es que no, es que te estoy dejando pasar por este proceso para que tú aprendas a esto o para que tú aprendas a sanar. O sea, es algo, veo la situación o el contexto, por así decirlo, llego a ese análisis, esa comprensión y yo misma me contesto, pero como si fuera el padre. Y yo digo, bueno, ya ahorita ya creciendo un poco más, conociendo más sobre mis emociones y un poco más sobre la palabra, me he venido haciendo esta pregunta y digo, a ver, o soy yo la que está romantizando eso,
o es mi propia voz, o es de que puedo, o es que es la voz del Eterno, no sé, entonces como que tengo esa pregunta. Ok. Muy bien, Ani. Pues bueno, aquí hemos de poder desarrollar, perdón, nuestro diálogo interno de manera funcional para que justamente podamos distinguir, ok, ¿qué soy yo? ¿Qué es de mi propia cosecha? ¿Y qué es de lo que me está diciendo el Señor? ¿Cómo podríamos saber que nos lo está diciendo el Señor? Bueno, pues tenemos también otras maneras de poder confirmar que estamos escuchando su voz, como por medio de su palabra. Digo, no se va a contradecir a sí mismo el Señor, no nos va a decir algo que esté contrario a lo que está escrito, escuchando a las personas que están a tu alrededor, observando las situaciones y pues justamente en estos tiempos de oración, al poder desarrollar la mirada y la percepción del Señor, hemos de poder observar a los demás, las situaciones y a nosotros mismos conforme a Él. Después les paso la alabanza. Yo creo que con algunos ya la había compartido, que justamente tiene como que unas estrofas que dicen, ¿ves lo que yo veo? ¿Escuchas lo que yo escucho? ¿Haces lo que yo hago? Entonces, poder referirnos a eso. ¿Cuál es el carácter del Señor? ¿Es aquello lo que yo estoy percibiendo? ¿Carácter del Señor? Vamos a poder ver al Señor manifestarse a través de nuestro propio diálogo, sin duda. Pero ¿cómo podemos constatar que sí viene del Señor? Bueno, sabiendo que es el carácter del Señor, es la manifestación del Señor. Por ejemplo, la culpa. ¿Viene del Señor? No. ¿Por qué? Porque no es parte de su carácter. Digo, no sé si me expliqué. Ah, bueno, se me estaba pasando. Y sobre lo que me dices del romanticismo, bueno, pues también, digo, no me recuerdo si habías entrado con nosotras al otro grupo, pero hablábamos de que en nosotras, ya que se puede dar bastante la emoción, no es que dejemos de lado la emoción, pero sí de que podamos desarrollar esta percepción madura para poder escuchar al Señor, para poder evaluar las situaciones. Y pues justamente de ahí poder también ver a las emociones con el propósito de que nos quieren decir algo, poder atender a ellas y procurar tener esta modo racional de poder escuchar al Señor más que el romántico. Digo, no sé si me expliqué. Sí, sí, te entendí muy bien, Jimmy. Muchas gracias. De qué. Y bueno, pues también, eso ya les había dicho, el ego usualmente también juzga y culpa a los demás, en contrario a ser también omitir al espíritu, pues se comprende y también se practica la empatía y el perdón. Esto ya pues también como que a modo de recapitulación, el ego se resiste al cambio. ¿Por qué? Pues por perder el control. Sin embargo, el ser también ha de implicar abrazar al crecimiento, perdón, abrazar el cambio como parte del crecimiento. Saber que realmente tiene muchas subidas y bajadas el proceso de perfeccionamiento, pero tener la convicción de que ahí es donde el Señor nos quiere. El ego tiende a vivir en comparación constante. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el ego no se está viendo a sí mismo. Porque el ego no se está responsabilizando. Porque el ego no está poniendo sus ojos en sí. De hecho, aunque pensaríamos, no, es que el ego es tener los ojos en mí. Es al revés. Es tener los ojos en todo menos en mí. ¿Por qué? Porque así puedo juzgar, porque así puedo culpar, porque así puedo dejar de hacerme responsable de quién soy yo. Lo contrario a ser también, bueno, poder vivir en gratitud y en aceptación. La aceptación, como habíamos hablado, no significa que, bueno, sí, señor, soy una persona con hábitos bien disfuncionales, pero pues me acepto y así me quedo. No, no en ese sentido. Más bien poder aceptar de dónde viene para poder poner manos a la obra. El ego tiene miedo a equivocarse y a fracasar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que eso no está bien. Sin embargo, ser también
Va a implicar ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Todo, todo, todo. Lo cómodo, lo incómodo, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo de la mañana, lo de la noche, si lo podemos ver así, todo viene a formarnos. La alegría compartida, el disgusto compartido, todo, todo, todo viene a formarnos. Si lo podemos ver como esos ojos, lo vamos a ver como oportunidades. Si lo vemos como la frustración porque no me salen las cosas, pues bueno, todos nuestros días van a ser bien amargos. ¿Por qué? Porque nada sale como yo quiero, porque todo es distinto a lo que yo pensaba. Entonces, esto podemos verlo con dos perspectivas, como algo que nos forma o algo que nos detiene, algo que nos frustra. Y el ego vive bajo su propio entendimiento. Lo que sé, lo que me han enseñado, lo que comprendo, lo que quiero. Pero ser también implica vivir conforme a la voz del Señor. Poder escucharlo, poder saber, y justamente aquí se responde, poder entender lo que Él nos quiere decir para poder vivir conforme a su voluntad. Y bueno, ahora sí, a modo de conclusión, tenemos esta frase igual de Enrique Corbera que dice, no luches contra el ego, solo obsérvalo. No es tu enemigo, sino un maestro que te muestra en qué áreas aún no eres libre. Me gustó mucho esta frase porque justamente esto, ¿no? De ahorita me voy a agarrar un round con mi ego. A ver quién gana. Bueno, tu ego es parte de tu herida y tu herida es parte de ti. ¿Por qué no se logra? Porque estás luchando contigo. Pero si lo observas, vas a poderlo ver con compasión. Y desde un lugar de, bueno, ahora sí sé cómo podría empezar a cambiarlo. Por ejemplo, yo veo que del fregadero se está saliendo el agua y yo me molesto. No, es que ¿por qué? Y trato ahí de ponerle un trapo para que no salga el agua. Se va a solucionar, ¿no? ¿Verdad? Más bien, si me detengo tantito y veo cuál es la falla, ok, la tubería está rota. Bueno, ya sé por dónde trabajar, ya sé qué hacer. Pero si nada más lo voy luchando, voy a poder trabajar nada. Entonces, si con algo me gustaría que se quedaran de esta primera sesión, que fue la de introducción a el ego, ¿qué es el ego? Y todo lo que comprende el ego es esto, observar. Si les pudiera dejar una tarea para esta semana, es observemos el ego. Bueno, cada quien el suyo o cómo se manifiesta en sí, porque es uno de nuestros maestros, si lo podemos ver así. Y bueno, familia, dejen acabó la grabación.